How Google Test Software, capítulo 3 de Test Engineer, parte 2 de 3, presentado por el alumno del CIMAT Mario Negrete. El índice recapitula desde la vida de un bug, el reclutamiento de los testers, el liderazgo en Google, el mantenimiento y los bots y su automatización. Los testers, por lo regular, saben sobre reportes y errores. Esto es un punto del cual Google está bastante convencido. Los Product Manager, entre otros, se encargan de archivar estos bugs, de seccionarlos y posteriormente un encargado, un desarrollador, tiene que arreglarlo. Pero no son tan sencillos. Hay veces que es un solo clic con el cual pueden encontrar el error, pero hay ciertas veces que es en Google Maps o en otras apps en donde es más complicado encontrar este tipo de incidencias. La primera base de datos, llamada BugDB, fue usada hasta 2005 cuando cuando ciertos ingenieros crearon Buganizer. Esta fue una automatización y una mejor retroalimentación de lo que era esta base de datos, ya que solamente recopilaba información. Ahora se podían generar resúmenes, tablas, reportes y fácilmente tuvo un auge muy grande debido a las intuitivas interfaces con las que contaba. Uno de los más viejos bugs que fueron registrados en Google, de hecho el más viejo, es del 18 de mayo del 2001 a las 3:33, donde se manejaba el título, la descripción. Después de esto, se fue manejando de otra manera. De hecho, este bug fue respecto a el performance en una región geográfica, en una de las aplicaciones. Aquí se puede ver en la siguiente gráfica la cuestión de cómo se maneja en la parte de Buganizer. Estas gráficas están ordenadas por jerarquía, P0 siendo la mayor, el problema mayor y P4 va bajando, pero podemos ver que también se encuentran errores por parte del usuario. Aquí se puede ver exactamente. Los, los errores, por lo regular, son más difíciles de arreglar cuando son más complicados, pero hay veces que la gravedad del error es alta a pesar de que no afecte el sistema. La siguiente gráfica puede mostrar cómo han aumentado al transcurso de los años los bugs. Se preguntarán por qué. Google tiene bastantes estándares de calidad buenos, han sido mejores, pero el código cada vez es más, los desarrolladores más y es un poco más difícil mantenerlo. Pero eso no quita el hecho de que tengan un buen estándar de calidad. Cuando sale a la luz productos como Chrome o Chrome OS, se dan cuenta que permanecer con la base de datos privada no es suficiente, se debe de hacer pública, para que los Google que estén alentados a participar puedan ayudar para hacer la web un lugar mejor. Se puede usar Issue Tracker, se puede revisar toda la información acerca de los errores que se encuentran en la red. De hecho, puedes aportar respecto a otras. La intención es quitar los errores. Pero también se maneja cierta información confidencial por cuestión de los hackers. De hecho, Buganizer es una de las herramientas con más antigüedad y más usada en Google, ya que ha ayudado a descubrir bastantes errores. Pero bueno, los errores por lo regular son archivados de la siguiente manera. Se le está asignado a, que es la persona a la cual debe de hacerlo. Está CC, que es las personas a las cuales se les infiere que hay un error. Los adjuntos para saber o tener alguna evidencia de los errores que hay. Blocking y depends on es respecto a aquellos errores que están antes de para poder reparar los que tenemos. Change, que es solo de lectura para saber cuándo fue cambiado el archivo. Component, que es para saber en qué componente de la estructura nos está pegando el problema. Create para saber cuándo fue creado. Last modified para saber cuándo fue editado por última vez. Notas, que es para indicarle al usuario cuál es el problema. Prioridad es importante, donde empezamos desde cero en adelante para saber qué tan mal está. Por ejemplo, Google mal escrito sería prioridad cero a pesar de que no afecte al sistema. La severidad también. Si desde S0 que es un sistema inutilizable hasta S4 que no afecta al sistema. El estatus que se hace después de haber terminado para saber en dónde se encuentra, si aceptado, si no pasa. Un resumen que es requerido donde se especifica en dónde están los errores, entre otros datos. Aquí podemos observar el ciclo de un issue, de un error. Sabemos que los errores son como niños. Ellos necesitan demasiada atención.
Como padre debes saber diagnosticarlo, como madre debes saber qué tan malo es para poder tratarlo. De hecho, aquí está, se crea un issue, se verifica que no esté, si ya está, se verifica en qué estado está, si se puede reparar, si no. Este diagrama de flujo nos da un panorama completo de cómo funciona, ¿sí? Cómo se trata esta cuestión. Por parte de reclutamiento de testers están dos tipos, los sets y los tests. Los sets son completamente de línea de comandos, no les gusta comunicarse, piensan en pruebas unitarias y tal vez se vuelven un poco locos si no tienen la suficiente documentación de un API. Por parte del test, les cuesta más trabajo esta cuestión, les gusta leer el código y documentarlo de ciertas maneras. Proyectos que ya están, añadirse y son más visuales y les gusta tener contacto con la gente. Google se toma muy en serio cómo nosotros tratamos de entrar a, a Google en sí. Por medio de las entrevistas se va viendo el proceso que se tiene. No necesariamente tienes que tener la habilidad para resolver un código Sudoku u optimizar un código Quicksort. El tester puede ser cualquiera, puede apoyar en ciertas circunstancias porque se busca una persona creativa. De hecho, esta es una prueba de las que regularmente se les hace. Aquí se cuentan el número de As en un string, pero a ellos se les pone un formato y ellos deben de hacer qué tipos de pruebas hacen, desde las pruebas de mandarle un valor nulo, un espacio, un guión bajo, si la aplicación va a ser internacional, entonces que me detecte los idiomas. Se debe de saber todos los aspectos y si cuenta con toda esa creatividad, toda esa intriga por saber, es considerado para trabajar aquí. Contamos con el siguiente punto, no solamente es testers y trabajen y ya, está también la parte de leadership. A veces ellos bromean que solamente Google es bueno administrando hábiles, motivados y autónomos ingenieros, cosa que la mayoría de las veces no es así, a pesar de trabajar ahí. La verdad es bastante difícil administrarlos, tenerlos trabajando, por lo que los administradores no los hostigan, pero tampoco dejan que caminen hacia el acantilado. Jason Arbon usa una analogía respecto a una nave pirata, en donde el pirata les va a decir por dónde ir, qué hacer, pero no él solo no puede hacer las cosas, ellos tienen que actuar. Y si ellos creen que el botín de esa nave no es suficiente, tendrán que buscar otra, en donde estos ingenieros puedan aportar en otros grupos de trabajo y dar el plus. Hay varios tipos de líderes en Google. Está el lead, tech lead, que trabaja con los clusters de sets and tells, que son los testers, los tipos de testers. Ellos trabajan con las estructuras y se encargan solamente de un proyecto a la vez. Ellos no trabajan mandándolos ni organizándolos. Ellos más que nada es infraestructura. Después de esto sigue el Teach Lead Manager, los cuales están centrados en los proyectos primarios. Después el Test Engineer Manager, el cual cuenta con grupos de 12 a 35 personas en donde son encargados de entrevistas y contrataciones. El Senior Test Director es solamente una persona, actualmente Pat Copeland es el único el cual tiene comunicación externa, estrategias de testing para Google y su trabajo es compartir creatividad y mejorar las prácticas. Los ingenieros tienen cierta oportunidad de cambiarse de grupo para ofrecer un valor asociado. En la parte del mantenimiento, bueno, Google es conocido por entregar software rápido, aunque sea de alto impacto o de alto riesgo, donde los tests tienen un trabajo emocional y técnico bastante alto. Google menciona respecto a esta cuestión de que es bastante difícil a veces tratar de los procesos automatizados, eh, más bien procesos sencillos, pues gastar las neuronas de sus ingenieros en esto. A veces comentan que es más fácil automatizar, pero esto no empezó así. De hecho, mencionaban que Google Desktop, una aplicación de escritorio y una aplicación web, era administrada, pero a veces era bastante problemático, por lo que se creó un pequeño framework en Python con el cual se administró, se ayudó un poco, pero en sí un código que no se está usando por un usuario a veces se descompone por sí solo. Suena raro, pero a veces sucede. Por lo que Quality Bots fue en la parte experimental. Por lo cual se empezó a experimentar con bots. El mantenimiento de escenarios, como bien se comenta, es complicado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no facilitarlo por medio de estas herramientas?
Se trató de implementar esta cuestión donde ahora actualmente hay 13.000 máquinas virtuales cargadas con scripts de automatización, navegando y buscando todo esto. Tienen índices, una cierta clasificación que un ingeniero revisa y obviamente los resultados se resumen en un panel para su posterior ejecución. La primera ejecución oficial de bots captó un problema introducido en dos compilaciones de Chrome. Y casualmente, cuando inicia Chrome es cuando se puede empezar con esta parte. Los robots ejecutaron automáticamente este proceso. Se dieron cuenta que la URL estaba caída. De hecho, se dieron cuenta de ciertos patrones, que las páginas web por lo regular las estructuras son idénticas. Y ellos detectaban cuando algo cambiaba. Si en una página tenías un iframe y en otra no, detectaban este tipo de puntos, los mandaban como un error y ya el tester decidía si entraba o no entraba en el problema. Aquí se puede mostrar cómo se fueron detectando en las primeras etapas de Chrome. Aquí la estructura donde se detecta desde un label que no está, en donde, bueno, eh, cuando se empieza con el proyecto de Google Chrome y empezaron a rastrearse estas diferencias, se pasó alrededor de una semana generándose un código en JavaScript para poder extraer la estructura. ¿Para qué? Para poder saber si cambiaba o no, para poder darse cuenta de los pequeños problemas. El porcentaje de errores bajó hasta un 5%. Tejas Shah fue uno de los precursores en este campo en finales del 2010. Él estaba ocupado trabajando en el marco de automatización, en donde hizo ciertas pruebas donde funcionaron de maravilla. Inicialmente era el único ingeniero que trabajaba en el proyecto de bots en ese momento. Bots todavía se consideraba experimental, por lo que muchos fantaseaban y decían que no era posible. Él sabía que Google está a favor de la experimentación, pero tampoco iba a permitirle no mostrar resultados. Esto, este rendimiento, este trabajo fue acumulándose, por lo que la cadena de gestión, como él menciona, era bastante complicado y era un proyecto a largo plazo. Pero con lo que se fue implementando, Bots ya no solo funciona como un sistema de alerta temprana, sino que detecta errores reales en una etapa de ciclo, con datos más precisos sobre la falla. En sí, se empezaron a detectar problemas muy pocos minutos después de que fueran creados. Se empezaba a implementar con otras empresas. Era increíble que Apple hiciera un cambio en su WebKit y en fracción de segundos el bot estuviera reportando si había algún problema. Por lo regular, él comenta que su equipo recibe una pregunta muy a menudo. Entonces, ¿ahora puedo eliminar mis pruebas manuales? La respuesta siempre es no. ¿Por qué? Porque ahora los testers pueden trabajar realmente en lo que se les contrató, que es hacer pruebas exploratorias inteligentes, analizar riesgos, pensar en el usuario. La historia de Chrome, el éxito que dio los fondos necesarios para continuar con esto, ya que los jefes de este ingeniero estuvieron de acuerdo para que continuara con este proceso y llevarlos a un siguiente nivel. Su mensaje a los test es, si crees algo, contrólalo. Su consejo para la gerencia es dar a estos ingenieros un poco de espacio para respirar y experimentar, y harán cosas increíbles para el negocio y el cliente. Esta fue la parte número 2 del capítulo 3 acerca del libro de Google. Es un resumen, por lo que continuaremos con la tercera etapa en el siguiente video. Gracias.